este webinar para hablar de autoconsumo solar, del crecimiento en el sector y de los avances tecnológicos. Vamos a contar con 3 expertos que ahora enseguida os los pasamos a presentar. Vamos a entrar, si os parece, ya en materia, hablando de energía solar. Y es que España es uno de los países con más horas de sol de Europa. Disfrutamos de casi, ahí es nada, 3.000 horas de sol al año. A pesar de esto, y hasta hace muy poquito, estábamos en la cola en lo que a autoconsumo fotovoltaico se refiere. Por suerte, esta tendencia va cambiando en los últimos años. Según datos de la Unión Española Fotovoltaica, el autoconsumo solar aumentó, ojo, hasta un 30% el año pasado, en 2020. Y ahora ningún otro país está experimentando un auge tan alto. España bate ahora récords de capacidad instalada año tras año. Buenas noticias. Pero vamos a ver muchas cosas, entre ellas a qué se debe este crecimiento. Bueno, ya les adelanto que la desaparición del impuesto del sol o las altas facturas eléctricas, ahora más que nunca, han tenido mucho que ver. Además, como en muchas otras cosas, la pandemia ha acabado de impulsar esta tendencia que ya es imparable. Hoy lo vamos a ver. Para debatir sobre este tema, os decía, vamos a contar con la participación de 3 expertos en la materia. Por cierto, comentarles, voy a tutearles, si no les importa, que tenemos un chat abierto de preguntas y respuestas, lo dejo ya, nos gusta el público interactivo, con el que podréis dejar vuestras preguntas para que las respondan los panelistas que os paso ya a presentar. Hoy vamos a contar con María Colom, directora de Política Energética de UNEF, que es la Unión Española Fotovoltaica. ¿Qué tal, María? Buenas tardes, Ira. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, sobre todo a Solarmente por organizarlo. Siempre decimos que hace falta muchas acciones de comunicación y difusión de las bondades de la energía fotovoltaica en general y autoconsumo en concreto, así que agradecemos mucho este webinar. Gracias, María. Enseguida vamos contigo. Tenemos también a Víctor Gardinier, que es cofundador de la startup Solarmente, que impulsa el autoconsumo fotovoltaico y además, como muy bien decía María, que organizan hoy el webinar. Gracias, Víctor. Buenas tardes. No, gracias a ti, Sira, y buenas tardes a todos. Un placer de explicar un poco más lo que hacemos con Solarmente. Con mi acento francés voy a intentar explicar todo. Claro que sí, perfecto. Ahora enseguida también vamos con Víctor y el último de los ponentes de hoy es Ferran Font, que es director de estudios y portavoz de la plataforma pisos.com. Ferran, ¿qué tal? Hola, Sira, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí y bueno, agradezco también a Víctor y a toda la gente de Solarmente que me hayan invitado y espero aportar mi granito de arena también a este webinar. Muchas gracias, Ferran. Gracias a los 3 por estar aquí. Venga, vamos a empezar, si os parece, ya esta charla y vamos a empezar hablando del crecimiento. Esto que comentábamos hace nada, del autoconsumo solar en España. Decíamos que el sector del autoconsumo fotovoltaico ha crecido exponencialmente en los últimos años. Vamos a hablar de la situación actual de este sector en España, en nuestro país, y vamos a analizar las claves que han hecho que en los últimos meses especialmente se haya disparado. Vamos a hacerlo de la mano de María. María, empezamos contigo. Eso sí, vamos a empezar echando la vista atrás. Cuéntanos, ¿cómo era este sector hace 10 años y cómo está ahora? ¿Cómo han cambiado las cosas? Perdón, ahora. Ahora yo había preparado una presentación, no sé si quieres que use la presentación para contestar las preguntas que me comentó tu compañera María o que es que vamos, digo, por ver los números, sé que es más fácil a lo mejor ver las diapositivas o quieres que veamos pregunta a pregunta. Háblanos un poco de esa evolución del sector, si necesitas apoyarte o comentar un poco datos. Vale, perfecto. Sí, me lo había preparado diferente, no pasa nada. Vuelve a repetir entonces la pregunta y vamos pregunta a pregunta. Entonces. Sí, bueno, queríamos saber exactamente, pues decíamos que ha habido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, pero la cosa ha cambiado mucho. ¿Cómo era este sector hace 10 años y cómo está ahora? O sea, ¿qué cambios habéis visto? ¿Cómo está evolucionando la cosa? Bueno, yo, Sira, no me iría ni hace 10 años. Con irnos a mitad del 2018,
ya podríamos decir que estamos en casi cero y que sería un poco el punto de inflexión porque empezamos a saber que en octubre del 2018 empezaría a haber una nueva regulación con el nuevo gobierno. Entonces, lo que veíamos en 2018 en España, y eso, no hace falta irse de 10 años, si nos centramos en el autoconsumo, no en las plantas sobre suelos solares, es que Bélgica instalaba más autoconsumo fotovoltaico, bueno, Francia por supuesto, Víctor lo sabrá, pero bueno, nos vamos a un país mucho más pequeñito con mucho menos sol, ¿no? Y países mucho más pequeños con mucho menos sol instalaban más cualquier ciudad de allí, como Bélgica, que toda España junta. Entonces, nos vamos de una situación donde no hay instalaciones en España, a pesar de que tenemos muchísimo más sol, ¿no? A una situación donde a partir de octubre de 2018 se aprueba el primer decreto, el 15 de 2018, y en abril del 2019 se aprueba otro más donde se desarrolla ya todo el autoconsumo. Entonces, con esos dos decretos hay un cambio, es un punto de inflexión muy claro, donde de repente pues, pasamos de tener un impuesto al sol a acabar desarrollando lo que es el autoconsumo colectivo, ¿no? Aunque haya algunas barreras con las que trabajar aún, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos en cuanto a números, ¿no? Y ahí vemos cómo el decreto pues ha funcionado, ¿no? Es que si en 2018 se instalan 266 megas, que sobre todo el 80-90% calculamos se instala en el último trimestre, ¿no? Que es justo después de este primer hito regulatorio del decreto 15 de 2018 que elimina el impuesto al sol y empieza a permitir, por ejemplo, el autoconsumo colectivo. El año siguiente tenemos un crecimiento del 94%, llegando a 459 megavatios, y este último año, a pesar del COVID, a cifras a finales del 2020, tenemos un crecimiento del 30%. O sea, y eso con un año de COVID que tuvimos 3 o 4 meses que obviamente hubo mucha incertidumbre por parte de las empresas y sobre todo en el sector industrial, que al final es el principal motor del sector de autoconsumo, ¿no? Aunque es verdad que el sector residencial, y seguro que profundizará Víctor, está creciendo mucho, y si bien el año anterior, en el justo inmediatamente anterior, en el 2019, el 70% de las instalaciones de autoconsumo eran del sector industrial, a raíz del COVID este se ralentiza, del crecimiento total del 100%, el 56% va industrial, y el doméstico pasa de un 10% en 2019 a un 19% en 2020, o sea que coge muchísima fuerza el sector doméstico. Estas cifras son internas de UNEF, lo que hacemos cada año, hacemos un análisis en 2019 a falta de que un registro nacional, que esperemos estar pronto, esté en funcionamiento y podamos tener cifras aún más exactas, ¿no? Pero como al final, justo hoy además, tenemos muchas empresas del sector, casi todo el sector está asociado a UNEF, hoy hemos cumplido con la empresa número 600, pues nos permiten hacer análisis con los que dormimos tranquilos, ¿no? Y felicitamos a empresas y vemos mucho crecimiento del sector, pues como Solarmente, ¿no? La verdad que nos congratulamos mucho del número de empresas y empleos que va creando el sector. Evidentemente, bueno, María, es que es alucinante las cifras, ya lo decías, desde 2008 ha pegado un subidón tremendo. Un giga, estamos hablando de 1 giga en 2 años. O sea, total, que total. Comparado con... luego podemos ponerlas en perspectiva, pero es verdad que son cifras de 2 cifras, ¿no? Claro, decías ahora, las últimas que tenéis, por recordar, las cifras actuales de autoconsumo en España, ¿serían? Ahora tendríamos a diciembre de 2020, porque hacemos el análisis una vez al año porque es bastante costoso, tendríamos 1,5 giga en España. Wow. Pero bueno, vale, luego si quieres me pasas una pregunta de cómo estamos comparados con otros países, que no sé si intervienes con cada persona o quieres que amplíe un poco más por aquí. Bueno, no, cuéntamelo, ya que estás, cuéntamelo. Ya que luego estamos, luego lo comparamos, ¿cómo estamos? Perfecto, es que esto me había sacado algunas diapositivas, pero os lo puedo contar perfectamente, porque Mejor, lo preparé para un congreso el año pasado en Pamplona. Entonces, lo que hice fue explicar estos números y decir, ostras, qué bien, ¿no? Crecemos un 90%, hay COVID y crecemos un 30%, ahora vendrán los fondos de recuperación, ¿no? Que eso será una gran oportunidad porque estamos hablando de que esos 450 millones ampliables a otros 450 millones, si las comunidades autónomas, espero, hacen una buena labor, se reparten los fondos, habrá una ampliación de otros 450 millones, ¿no? Esto traducido en megavatios hablaríamos de 3,5 gigas nuevos, partiendo de que ahora tenemos 1,5. O sea, en 2 años podríamos meter muchísimo más, ¿no? Pero claro, si esto nos vamos a compararlo con Alemania, por ejemplo, un país con poquito sol, o sea, que a veces tenemos reuniones en Asturias y dicen, no, es que aquí no hay sol, y digo, hombre, esto no es excusa, porque en Alemania hay menos sol que en Asturias. Si lo ponemos en perspectiva, hice un análisis a finales del 2019, o sea, cogiendo los datos sin tener el 20, lo hice comparando el 2019, entonces decías, vale, sí, qué buenas cifras, pero pasamos al siguiente diapo y al ritmo actual de 459, no de 596 de este último año, y con una Alemania que no instalara ni 1 megavatio más,
necesitaríamos 64,7 años para pillar a Alemania. O sea, que puedes en la pensar... comparación salimos perdiendo, lo tenemos claro. Bueno, que la inercia es buena y la senda es buena y el ritmo es bueno, pero tampoco podemos decir, o sea, obviamente un trabajo que nos ha hecho en una década, pues ahora es difícil coger el ritmo, ¿no? Entonces habrá que ver cuánto será el autoconsumo, cuánto podrá apoyar el autoconsumo a la descarbonización, que esperamos que sea mucho, pero bueno, aún hay que seguir empujando, ¿no? Y habrá que eliminar más barreras, ¿no? Para que coja aún más velocidad. Siendo positivos y con lo que comentabas de los fondos europeos, que es clave también en esto, las previsiones son positivas, vamos a ser positivos. Sí, son positivas. A ver, nosotros no somos muy favorables a dar ayudas en el sector. Bueno, la posición del sector en general es no dar ayudas. Y seguro que Víctor, ahora que ya tendrá un poco de experiencia, seguro o debería apoyar esta posición. Nosotros, las empresas socias de UNED, no quieren subvenciones porque lo que hace al final es crear muchos picos de trabajo a las empresas, eso por una parte. Entonces, al final te condiciona mucho pues contratar a gente, ¿no? O sea, te dificulta un poco la operativa a lo largo del año si no están diseñadas las subvenciones, que es lo que suele pasar. Esperemos que esta vez lo hagan muy bien las comunidades autónomas. Entonces, te genera muchísimos picos y el otro efecto negativo, que no es nada despreciable, es que la gente sigue pensando que el autoconsumo no es rentable. Cuando el autoconsumo es rentable, pero claro, si algo necesita subvención, porque si es rentable, porque estás dando una subvención, ¿no? Entonces, al final te genera la necesidad de hablar y explicar, ¿no? Y entonces en un país con muy poca cultura energética y muy poca cultura financiera, pues hablar de subvenciones cuesta mucho luego trasladar. No, si es rentable, a ver, pues en vez de tener 8 años de payback, tendrás 5 con las subvenciones o incluso 3 o con el IBI. Pero claro, te cuesta mucho más el relato. Obviamente el dinero pues viene de Europa, ya viene de España, ya nos lo van a dar, aunque no lo pidiéramos, pues esperemos que sea un acelerador, ¿no? Pero desde que se anunciaron en junio y ahora han empezado algunas comunidades autónomas a publicarlo, en verdad, funcionando ahora solo están Baleares, pues ahora tenemos las empresas 3 meses con unas bajadas de proyectos importantes. Yo creo que María, vamos a dejar que entre un segundo Víctor, volvemos enseguida contigo porque Perfecto. no quiero desaprovechar esta oportunidad. Víctor, le abrimos el micrófono. Sí, ya estoy. Hola Víctor, comentaba María el tema de, bueno, si se deben dar o no ayudas a este sector, ¿no? Hablando del tema de los fondos europeos. Y María decía, bueno, yo creo que estoy casi segura que Víctor tiene que apoyar esta postura. Víctor. Es que creo que estoy de acuerdo con María en el sentido que estas subvenciones generan como una demanda artificial, ¿sabes? Es decir, que la energía solar en España tiene sentido desde un punto de vista económico para cada hogar casi, pero sí, bueno, presentamos este concepto con subvenciones, ¿sabes? Después, bueno, eso significa que, bueno, energía solar sin subvenciones no vale la pena. Entonces es un poco un paradigma mental, ¿sabes? Que no me gusta mucho. Y bueno, funcionó muy bien en Alemania, por ejemplo, durante 10 años. ¿Por qué en Alemania no tiene sentido? Bueno, hace 10 años la energía solar en Alemania no tenía mucho sentido, así que necesitábamos las subvenciones. Pero hoy en España no, de verdad, el payback o el tiempo de amortización es muy bien y el material también, así que sí, un poco, no sé qué pensar de esta subvención. Bueno, parece ahí que hay un poco de consenso, ¿eh? María, volviendo contigo, hablamos ahora del tema de los fondos europeos, pero vamos a hablar un poco también de la regulación, porque ha evolucionado, lo decías tú antes, a partir de 2018 hubo ahí un cambio. ¿Entendéis que la regulación está donde tiene que estar? Es decir, acompaña al sector. Bueno, yo creo que sí, por supuesto. O sea, al final ves los cambios regulatorios y el crecimiento de autoconsumo, sumado, por supuesto, a una bajada del precio de la tecnología en una década de un 90%. O sea, obviamente es sol más una tecnología madura, véase con madura, barata, más una regulación que lo apoya, ¿no? Pues obviamente está funcionando. Nosotros pediríamos más. Obviamente el decreto, sobre todo el del desarrollo del autoconsumo, pues nos dio muchas más pautas, pero si queremos subir la velocidad, aparte de con subvenciones, que será un empuje artificial temporal, necesitaremos más medidas, ¿no? Véase, por ejemplo, el autoconsumo colectivo, ¿no? El autoconsumo colectivo en España ahora mismo es anecdótico.
O sea, de este 100% de instalaciones, menos de un 1% serán autoconsumo colectivo, ¿no? Cuando es una solución muy eficiente. Entonces, ahí vemos que debe haber muchísimos cambios, no tanto para el autoconsumo colectivo como las comunidades energéticas, que al final la mayoría de ellas se van a basar en autoconsumos colectivos, ¿no? Pues tenemos desde puntos como que la instalación de autoconsumo colectivo, los consumidores solo pueden estar a 500 metros, como por ejemplo que el reparto de los excedentes de la energía de la instalación, el reparto solo se puede hacer de forma fija, no dinámica. Véase, para entenderlo el público que cuesta un poco. Si yo me voy de vacaciones, ¿no? Tenemos una instalación tú y yo, Sira y yo, compartida, bueno, y con Víctor y con Ferran, tenemos los 5 una instalación, ¿no? Pues decimos, bueno, que hay que ponerse de acuerdo con el criterio de reparto. Decimos, bueno, venga, pues la instalación nos cuesta 100, ponemos 20 cada uno, pues como hay que poner un coeficiente fijo y casi los 5 vivimos solos en casa, consumimos más o menos lo mismo, hacemos más o menos el mismo teletrabajo, pues venga, nos ponemos un 20% también del consumo a pachas igual, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy en febrero de vacaciones? Pues ese 20% se pierde. O sea, no se puede volver a distribuir. Entonces, eso es una pena, porque al final no es mucho mejor un autoconsumo colectivo que 5 instalaciones individuales, por ejemplo, ¿no? O no tienes muchos incentivos a sobredimensionar la cubierta y a utilizar toda esa cubierta, todos esos metros cuadrados que tienes disponibles, haces instalaciones más pequeñas, pero claro, el excedente, aunque se compensa ahora con la nueva regulación, la compensación es muy pequeña. Entonces, si haces los números de verdad financieramente, mirando que tengan sentido, al final dimensionas la instalación justo para tu consumo y que no sobre, porque casi no se te compensa, ¿no? Entonces, los coeficientes dinámicos, por ejemplo, ¿no? Que sería lo contrario a los coeficientes fijos, están previstos en la regulación, en este decreto, pero aún, a pesar de que han pasado 2 años y medio, aún no están funcionando, aún no se han desarrollado, ¿no? Entonces, es una de nuestras peticiones. Ahora mismo se anunció hace cosa de un año y salió a consulta pública unos llamados coeficientes horarios, que lo que podríamos hacer es decir, vale, coeficientes horarios, la definición ahora sería que hay 8.760 horas al año. Pues decimos, vale, pues cojamos un Excel, ¿no? Podríamos coger un Excel los 5 y decir, venga, yo es que siempre me cojo las vacaciones en julio, pues ya mis horas ya os las reparto, ¿no? Y Víctor, no, yo siempre las cojo en septiembre porque me gusta más ir a Francia en septiembre, y Ferran dice que no le gusta estar en julio en Barcelona, entonces también dice que se va. Entonces, pues hacemos ese Excel y repartimos las horas, pero aún así no es perfecto, porque yo, sobre todo pensando en tiempos de COVID, que ahora mismo ya todo es tan voluble, ¿no? Y que la planificación es más en corto plazo, pues también te limitaría mucho los coeficientes horarios, ¿no? Y solo serviría para aquellos consumidores que tengan patrones de consumo muy claros, ¿no? Pues un colegio sabes perfectamente, hombre, con un COVID te molesta un poco el Excel, ¿no? Pero un colegio tiene un patrón de consumo energético muy claro, ¿no? Pues a lo mejor un colegio, una industria, le ayudará a tener coeficientes horarios, ¿no? Pero, por ejemplo, el residencial, ¿no? Que hoy hablamos especialmente del residencial, los coeficientes horarios no serán una gran maravilla. Entonces, nosotros seguimos presionando para que haya esos coeficientes horarios. Que hay dinámicos, perdón. Otra, y tú me pararás porque hay tantas barreras que otra barrera que es importante también es la ley de propiedad horizontal, ¿no? O incluso el Código Civil en Cataluña, que va diferente al resto de España. La ley de propiedad horizontal ahora mismo no facilita llegar a mayorías. Yo creo que todos hemos ido a los que vivimos en bloques de edificios. Casi todos hemos ido a juntas de vecinos, es casi imposible, vamos, yo el otro día tuve junta de vecinos y me costó que me aprobaran poner un parking de bicicletas que vale 150 euros, pues si te vas con una placa fotovoltaica es aún más difícil, ¿no? Entonces, porque vale más dinero, ¿no? Y cuesta más de explicar. Entonces, lo que pedimos es una modificación de la ley de propiedad horizontal para que sea más sencillo aprobar una instalación en la comunidad de vecinos, ¿no? Esto, lo bueno es que en la ley de cambio climático se incluyó como una disposición adicional hace un par de meses, 3 meses, 4 ya, y tenía en teoría el gobierno, el ministerio tiene de plazo 1 año para modificar la ley de propiedad horizontal y facilitar ese llegar a las mayorías, ¿no? Entonces esperamos que ahí intentaremos incidir para que sea lo más favorable posible. Y también ahora hay un decreto de energías renovables en Cataluña, el 16/2019, que se está reformando y estamos intentando incidir también que se reforme el Código Civil en Cataluña para que también sea más fácil y más claro, ¿no? El cómo conseguir tener una instalación compartida, ¿no? Entonces, al final, es verdad, o sea, las instalaciones compartidas, pues si hacemos los números serían más eficientes, pero ahora mismo es bastante engorroso. Estamos hablando de una tramitación media según nuestras empresas socias, que muy pocas, no sé si Víctor, ahora que nos diga él, sensualmente se atreven con los autoconsumos colectivos, pero contadas con una mano las empresas en UNED, y yo os digo, hoy tenemos 600, que hacen autoconsumo colectivo.
Primero, porque la regulación no está muy desarrollada, entonces los números pues, no saben cómo tendrían que salir, aunque aún así es una instalación rentable y mucho mejor que tener 5.000 euros en tu cuenta corriente o 3.000 euros en tu cuenta corriente. O sea, la TIR es fantástica. Pero estamos hablando que también la tramitación, la burocracia de una instalación colectiva, como los técnicos o la administración, las comunidades autónomas, han visto pocas, el fine-tuning aún está pendiente. Entonces estamos hablando que a lo mejor de media una instalación colectiva en España se tarda en tramitar 12 meses. Entonces, 12 meses, ¿qué instalador se mete a intentar vender una instalación de autoconsumo colectivo? Porque al final la comunidad de vecinos le va a decir, oye, es que trabajas fatal. ¿no? Entonces, sí, María, yo creo que está visto también por lo que decías antes, vamos a hablar un poco de los beneficios, ¿no? Al final, mayor regulación implica también que impacta al final en los números, lo vemos, es así, ¿no? Es decir, al final es los beneficios que aporta una mayor regulación, regular mejor el sector hace que este impacte se ve mejor diseño, un impacto real. Claro, pensemos que estamos en un sector súper regulado, ¿eh? O sea, Y María, comentábamos antes, por acabar un poco ahora contigo esta primera parte, las altas facturas eléctricas, la pandemia que ha acabado de impulsar esto, pero cuéntanos tú, ¿qué otros factores son los que crees que han acabado de impulsar el sector en estos últimos años? Bueno, yo creo, lo principal es la regulación, ¿eh? y la bajada de precios de la tecnología. Y luego, obviamente, las empresas han visto que hay un nicho, que los números salen en España sin ayudas, eso no pasa casi en ningún sitio. Entonces, las empresas han empezado a hacer esa labor comercial, que nosotros pediríamos a las administraciones públicas, que también lo están haciendo, que cada vez lo hagan más. Entonces, al final, boca a boca, ¿no? Y toda esa labor comercial de empresas como Solarmente, pues está haciendo mella, ¿no? Van dejando miguitas y la gente lo empieza a comentar. ¿no? Al final, para que la adopción del autoconsumo pues, sea masiva. Ahora mismo, hombre, hay un trigger muy, muy claro, el precio de la luz, que nadie se esperaba, nadie, ni los más expertos, o sea, va a impulsar seguramente también el autoconsumo, porque el que pueda se pondrá autoconsumo, porque ahora te dicen, no, el precio de la luz estará así 3 meses, no 6 meses, no 9 meses, pues no sabes, o sea, ahora ves los futuros a 2 años y da un poco de miedo. Entonces, el autoconsumo puede ser una salida, obviamente es una gran salida, o sea, al final, para bajar el precio de la luz, en España tenemos buenas herramientas, meter al máximo de renovables, o sea, y si te puedes poner autoconsumo, aún mejor, ¿no? Porque al final podrás regular bastante tu factura, estamos hablando de ahorros, si antiguamente era un 30% de la factura, pues ahora es puntual, pues estaremos hablando de ahorros mucho mayores. María, vamos a preguntarles a los que están ahí, a los que están al chat, por curiosidad, ahora que estáis viendo todo el tema de la factura de la luz, ¿os habéis llegado a plantear la apuesta ya por las energías renovables? Venga, contárnoslo, que queremos saberlo, que tenemos curiosidad. María, si te parece, acabamos esta primera parte contigo. Gracias por todo esto que nos has contado y recordar, estáis ahora, decías, aglutinando, por decirlo así, a más de 600 empresas del sector. Correcto. Aquí en nuestro país aglutináis, vuelvo a decir, a la práctica totalidad de la industria, desde productores, instaladores, ingenierías, fabricantes de materias primas, distribuidores, ¿no? Consultores. Correcto. Y ya, pues, nada, casi 600 empresas. María, luego hablamos contigo. Vamos, si te parece, ahora a hablar con Víctor. Víctor, que te tengo por aquí, ya puedes abrirte el micrófono. Bueno, y del crecimiento del sector que comentábamos con María a los nuevos modelos y sistemas de energía solar, porque hasta ahora ese autoconsumo solar ha sido un poco un quebradero de cabeza marcado por la mala experiencia del cliente, la falta de transparencia por parte de las empresas, de muchas empresas encargadas de instalar. Todo esto ha hecho que ni siquiera a veces los beneficios, sobre todo en lo que se refiere a los beneficios sobre el impacto medioambiental que proporciona esta energía solar, pues pasen a veces desapercibidos o no merecieran la pena, tristemente, para el consumidor. Sin embargo, han nacido nuevos modelos basados pues, en la sencillez, en la rapidez y en la economía, que son fundamentales para el crecimiento del sector. Y ahí está Solarmente. Vamos a ver todo esto con Víctor, que es cofundador, lo decíamos, de Solarmente, que impulsa el autoconsumo fotovoltaico. Víctor, ya nos has contado antes alguna cosita, pero vamos a ver, queremos que nos cuentes cómo funciona un sistema de energía solar actualmente, para que nos hagamos una mejor idea.
Sí, pues el concepto es muy sencillo, es un poco como magia, ¿no? Tenemos las placas aquí, que no sé si podéis ver al fondo. Bueno, vamos a colocar placas en tu tejado y estas placas van a transformar la radiación del sol en energía eléctrica. El único problema es que esta energía no se puede usar directamente, así que conectamos las placas a un poco lo que se llama el inversor, es un poco el cerebro del sistema de energía solar y este inversor va a transformar de nuevo esta energía eléctrica en una energía que puede alimentar tu hogar directamente. Así que eso es un poco el concepto, bueno, en un minuto, ¿sabes? Sí, sí, ahí justo tienes la placa solar, vamos, que la vemos perfectamente. Sí, ¿eh? Más claro agua. Bueno, ¿y cuáles son las principales diferencias de los nuevos modelos que podemos encontrar ahora de energía solar con los tradicionales? Sí, pues es un poco difícil para mí de comparar, porque bueno, soy el fundador de Solarmente. Te voy a decir un poco mi opinión, pero creo que la mejor manera es de comparar, de ver un poco las diferencias. Lo que intentamos de hacer con Solarmente es diferenciarnos de dos maneras. La primera manera es de poner el cliente como en el centro del producto que desarrollamos. Es decir, que un poco los actores de este mercado, la mayoría son comercializadoras o distribuidoras, y los incentivos, perdón, son un poco diferentes. Es decir, que el objetivo de una comercializadora es vender energía, ¿no? Y para nosotros realmente el enfoque es aumentar la independencia energética de cada hogar y ayudarte, por ejemplo, a producir tu propia energía limpia. Así que la plataforma que hemos desarrollado, el único enfoque de esta plataforma es eso. Es decir, en vez de pasar 3 meses y hablar con un comercial, un ingeniero, un instalador, el ayuntamiento, el proveedor o no sé qué, es una plataforma, una videollamada y dos semanas. Es lo que hacemos ahora. El objetivo en el futuro es de hacerlo en 24 horas, ¿sabes? Un poco como Amazon, un poco tu shop en la plataforma y el siguiente día puedes producir tu energía. Hombre, esto evidentemente, esta forma de trabajar que tenéis es un caramelo, por decirlo así, para el consumidor, ¿no? Porque lo importante es, lo comentábamos antes con María, que cuanto menos barreras mejor, porque ahora solo falta que pongamos más barreras al asunto, ¿no? Intentar facilitar, eso es un poco también vuestro objetivo. Exacto, sí es la primera etapa, como en la visión de Solarmente, sí, es hacer que la energía solar sea sencilla y es súper difícil, te lo digo. Y lo que hemos visto es que no es tanto un problema de material, de instalación, eso, bueno, se puede hacer, es fácil, es más un tema de software, ¿sabes? De desarrollar una plataforma que te permite digitalizar todo este proceso. Pero hay muchos actores, ¿sabes? El instalador, el proveedor, el ayuntamiento, el cliente. Así que es mucho trabajo, pero es la primera etapa. Y la segunda etapa en Solarmente, ¿no? Es no solamente poner placas en tu tejado, pero ayudarte durante toda tu transición energética, ¿sabes? Empezamos con energía solar, es un poco la base, pero después vamos a ayudarte a almacenar esta energía y a distribuir esta energía en tu comunidad. Es un poco la visión más adelante. Voy a volver al chat. ¿Qué concepto tenéis del tema de la energía solar? ¿De entrada pensáis que es algo fácil de instalar? Si hoy decís, quiero apostar por energía, ¿pensabais que es algo fácil? Ya veis que con Solarmente, por ejemplo, os está contando Víctor un poco los tiempos, ¿no? Contadnos nosotros qué pensáis, que nos interesa también saberlo. Víctor, lo comentábamos también con María, pero cuéntanos tú un poquito mejor. ¿Cuánto podemos llegar a ahorrar en la factura de la luz? Pues mirando un poco los datos que tenemos, porque para cada cliente podemos monitorizar los datos 24/7 y eso es importante para nosotros. Podemos ver que el objetivo es un 50% en tu factura. Entonces, dividir en dos tu factura, la energía solar, y hemos empezado también a añadir baterías con nuestros clientes y en este caso es más 80-90%. Si quieres, te puedo decir como cifras. Es en promedio 600 euros al año y el impacto ambiental 2 o 3 toneladas de CO2 al año
eso es un poco ¿sabes? El hogar en promedio normal, ¿sabes? Ujú. Y Víctor, vamos a preguntarle, luego vamos a entrar en más detalle con Ferran. Ferran, que te tengo por aquí. Me interesa que entres un momentito para preguntarte, porque ahora nos contaba Víctor las cifras de lo que se llega a ahorrar en la factura de la luz. Y yo preguntaba, ¿no?, a las personas que están viendo el webinar, bueno, ¿qué concepto tenéis de esto? ¿Creéis que es algo rápido o no? Tú que un poco luego nos vas a hablar del tema más de usuario, más de consumidor, ¿tú en tu opinión, qué percepción crees que tiene la gente del tema de la energía solar en las casas? ¿Crees que tiene una percepción de algo muy complicado y que...? Seguro desde el punto de vista de que como consumidor entender la energía ya es de por sí difícil de entender, ya es difícil de entender las facturas, etcétera, etcétera, y el propio concepto de la energía, el propio concepto de dónde están los electrones y cómo viajan los electrones. ¿Cómo es posible que coja la energía solar y no sea capaz de meterla en mi televisor, que tenga que pasar por algún aparato? O sea que en este caso la estrategia solarmente me parece muy acertada desde el punto de vista de que existen muchos stoppers en el proceso de compra. Y el primero es que el cambio ya de por sí provoca miedo, todos somos miedosos delante del cambio, con lo que un cambio tan importante como es voy a tener luz o no voy a tener luz ya provoca rechazo, y sobre todo hay una serie de stoppers que implican que hay que explicarlo muy bien. Hay que explicarlo muy bien básicamente pues porque estamos muy acostumbrados a que nos lo expliquen muy mal y que nos traten muy mal desde las compañías eléctricas históricamente. Y lo tenemos asumido como consumidores. Con lo que es cierto, a mi modo de ver y siendo más profano en la materia, es cierto que es complicado de entender y que el esfuerzo tiene que estar ahí. Tiene que estar en explicar los beneficios, entendiendo el punto de vista del usuario, no ofreciendo solo una explicación racional de va a ser más rentable, sino aparte de que va a ser más rentable, yo te voy a ayudar a hacer y te voy a acompañar a hacer el proceso de cambio entre la energía habitual y la que vas a obtener ahora, que además la energía solar o el autoconsumo pues va a ser la niña bonita durante los próximos años. Es decir, todos los fondos Next Generation que vienen están enfocados a sostenibilidad, están enfocados a energías limpias, etcétera, etcétera. Quiero decir que ahí la recepción y sobre todo que las administraciones públicas sean capaces de no solo de recibir, sino de gestionar correctamente estos fondos públicos, pues es un punto clave y un catalizador, como antes estaba comentando María, pues que yo entiendo también que aquí puede ser un impulsor muy importante para el sector. Sí, Ferran, has abierto un melón muy interesante. Vamos a volver con Víctor, pero luego lo retomamos. Me interesa vuestra opinión, ir pensando sobre lo que decía. Si estamos comunicando bien esto de la energía solar o no, si está llegando bien realmente al público, si lo entienden bien, si hay que hacer otra cosa, ¿eh? Ahora volvemos, Ferran, gracias. Víctor, retomo contigo. ¿Tú qué piensas? Venga, adelántanos ya. ¿Tú crees que la gente realmente, la sociedad, entendemos bien esto de la energía solar? No. ¿Crees que se puede hacer más? No, creo que la respuesta es no, y no es la culpa del propietario, del cliente, nunca es la culpa del cliente. Creo que el problema que tenemos aquí es, bueno, es una buena noticia, ¿no? Que no es un problema económico, no es un problema de material o no sé qué, es un problema de asimetría de información. No sé si se dice en castellano, pero creo que se entiende. Un poco esta diferencia entre el nivel promedio de educación de un propietario de vivienda sobre este tema y el nivel requerido para entender, ¿sabes? Y entonces, bueno, es un poco el papel de empresa como Solarmente de educar o de hacerlo tan sencillo que no se necesita ser un ingeniero en energía fotovoltaica para ponerse placas. Así que Correcto. es un poco lo que estamos intentando de hacer. Hemos creado lo que se llama una academia solar, se puede ver en la plataforma. Bueno, como CTO yo me encargo un poco del software, es un poco el geek de Solarmente, y cada vez que tenemos una pregunta de un usuario, de un cliente por email o por el chatbot o lo que sea, yo después se va en la plataforma y yo escribo una respuesta y directamente se va en la Academia Solar, así que es como un base de datos de todas las preguntas
los usuarios. Ojalá pueda ayudar a mucha gente. Vais a poder hacer una publicación al final. Ahí tienes una idea, ¿eh? Esto está genial. Es una forma de contribuir un poco más al conocimiento, al mejor conocimiento de todo este sector. Víctor, me interesa mucho que nos cuentes un proyecto en el que estáis trabajando. Mirando al futuro del autoconsumo. Cuéntanos, porque estáis en un proyecto de aprovechamiento de la energía, pero a través del blockchain. Cuéntanos un poquito de qué va. Sí, bueno, la idea es no de hacer algo en blockchain, ¿sabes? Para ser un poco trendy o interesante, como se dice en inglés. Es más que la idea, como sabes, estaba hablando de visión de Solarmente, y la idea es de ayudarte, por ejemplo, a producir tu propia energía limpia, almacenar esta energía y también distribuir esta energía en tu comunidad. Y la parte de distribución, de trading de energía, la tecnología la más adecuada sería el blockchain. Así que yo he desarrollado un prototipo en este tema, y también hemos ganado un hackathon con la ciudad de Madrid para hacer un prototipo bueno, tengo todo un poco en inglés, pero la idea es una plataforma para vender y comprar energía limpia entre propietarios de viviendas en una comunidad en peer-to-peer, ¿sabes? Directamente, sin pasar por las comercializadoras. Así que, bueno, vamos a empezar el año próximo con la ciudad de Madrid. También estoy totalmente de acuerdo con María, el problema del autoconsumo colectivo con los coeficientes fijos, que hoy no nos permiten hacer esta solución porque necesitamos coeficientes dinámicos, ¿no? Para vender cuando yo quiero y al precio que yo quiero. Así que necesitamos un poco de tiempo para, ¿sabes?, regular un poco este mercado. Regular. Pues muchas gracias, Víctor, por contarnos todo esto. Luego volvemos contigo, si os parece. Vamos ahora con Ferran, porque hemos hablado de crecimiento del sector, de los nuevos modelos que ya nos ha contado Víctor, y ahora es el turno para hablar del usuario, del consumidor de este tipo de energía, porque cada vez estamos más concienciados sobre la importancia de la sostenibilidad y sobre las consecuencias y el impacto de lo que hacemos, de lo que consumimos para el planeta. Y es ahí donde entra la apuesta por el consumo de energía limpia, que ayude pues, a ese futuro sostenible que todos queremos. Es la apuesta por las energías renovables, precisamente como la fotovoltaica. Además de estos nuevos modelos de los que hablábamos antes, colocan ahora al individuo en el centro para que el paso a la energía verde pues, resulte rápido y sencillo. Ferran, hablamos contigo, lo dicho, del consumidor. ¿Cómo es? ¿Tiene un perfil especial ese consumidor de energía fotovoltaica? María y Víctor un poco lo estaban comentando, lo estaban anticipando antes y también lo hemos comentado aquí. Básicamente estamos hablando de productores, consumidores, o sea, gente que tiene la capacidad y el interés, ya sea porque quiere producir energía limpia o ya sea porque quiere una relación más rentable con su consumo de energía, pues son este tipo de clientes y el que tiene la capacidad de hacerlo. Ahora principalmente y Víctor o María me pueden decir lo contrario o me van a corregir, pero entiendo que estamos hablando siempre principalmente de casas unifamiliares que permiten pues tener un tejado y un tejado pues que tiene una superficie suficiente como para poder añadir los paneles solares que se necesitan. Es así, ¿no? Víctor, María, podéis entrar, ¿eh? ¿Tenéis identificado ese tipo de perfil que comenta Ferran? María, ¿quieres empezar? Empiezo yo, pero sí, es lo que te decía, al final sí. Es que incluso los autoconsumos colectivos, gran parte de los que hay ahora son entre chalets. O sea, imagínate. O sea, claro, que cuando decimos no, hay algún autoconsumo colectivo, alguno, pero es que encima la mayoría son entre chalets. O sea, que ya puede estar bien avenido. Entonces, sí, pero no es fácil ponerse de acuerdo, serán familiares, imagino. Pero yo creo que sí, o sea, obviamente ahora mismo el individual es lo que tira de todo y son chalets, claro. O sea, porque un bloque de pisos es otra de las peticiones que hacemos, o sea, que no entran en detalle en la modificación de la ley de propiedad horizontal, que el que a lo mejor tiene las típicas cubiertas o terrazas que son de uso privativo, aunque son de la comunidad, que no tuviera que necesitar el ok de la comunidad, ¿no? Que total la comunidad no pasa por ahí porque no puede, porque no tiene ninguna salida por ahí, ¿no? Entonces,
pues es que al menos ahí podían poner las placas y llevarlo a la Junta de Vecinos, por supuesto, con todas las de la ley y cumpliendo la normativa. Pero es que ahora mismo no podemos ni tener un autoconsumo individual en un bloque de edificios porque tengas una terraza. O sea, porque tienes que ir a la Junta y ya vemos que es muy bloqueante, ¿no? O sea, porque la mayoría de vecinos no van, entonces no vas a tener la cuota suficiente. Entonces, efectivamente, todo, como dice Ferran, al final todo se va a individual, o sea, a chalets, la parte de residencias. Víctor. Sí, y yo te voy a decir algo, Sira, es que estaba mirando también los datos ayer y casi la mitad de nuestros clientes son extranjeros, como de Italia, Alemania, Holanda, y tienen una casa unifamiliar aquí en España, pero sí casi la mitad, porque bueno, vienen de país donde la energía renovable es algo un poco más común y había subvención desde, ¿sabes?, 10, 15 años. Sí, sí, estaba mirando eso, oh, ok, wow. Es un buen indicador, es un buen indicador. Ferran, vuelvo contigo, por curiosidad. ¿Ha crecido la demanda, por ejemplo, de casas pues con jardín o sitios en los que puedas poco colocar placas? No sé esto cómo lo veis. Bueno, de hecho nosotros la demanda sí que ha aumentado la demanda de casas con jardín. Nosotros este es digamos que es un cambio en el comportamiento, es un efecto que vimos en el usuario de nuestro portal, en el usuario de pisos.com, y lo vimos como consecuencia más que de la necesidad de utilizar casas que permitan la instalación de placas fotovoltaicas, era más consecuencia del primer confinamiento. O sea, cuando estuvimos todos en casa, obviamente pues todos vimos, entre comillas, vimos las ventajas y desventajas de las casas y de nuestro hogar, y al final pues esto cambió un poco el de lo que históricamente había sido cómo buscábamos piso o cómo buscábamos vivienda en general. De hecho, históricamente el paradigma siempre había sido, pues busco obviamente primero por presupuesto, después busco por ubicación, después pues busco por precio, o sea, precio, ubicación y características, ¿de acuerdo? Entonces vimos como durante el confinamiento esto cambió. Empezó a buscar dentro de nuestro portal la ubicación, pasó por detrás de características. La gente ya no le importaba vivir en el centro, por ejemplo, de Barcelona, vivir en el centro de Madrid, sino que quería un hogar que disponiera pues de más espacio, de espacios abiertos, y vimos cómo realmente el uso de los filtros dentro de nuestros que era pues, en balcones, terrazas, etcétera, etcétera, aumentaba. De hecho, nosotros también hicimos encuestas al respecto, y durante el confinamiento, pues el 70% de las personas a los que preguntamos si están contentos o no estaban contentos donde vivían, el 70% nos contestó que no estaban contentos donde vivían, o sea, que querían algo más de su casa o que les faltaba espacio, etcétera, etcétera. Y cuando entrábamos a preguntarles, oye, ¿y qué le pasa a tu casa? ¿Por qué no te gusta? Más de la mitad lo que nos contestaban era eso, me falta espacio abierto, me falta espacio exterior, me falta un balcón, etcétera, etcétera. Como consecuencia, ya digo, no solo cambió el paradigma de la búsqueda, sino que esto se confirmó en las cifras oficiales, tanto de INE como de registradores, del volumen de compraventas registradas a finales del año pasado, finales del 2020, con un aumento de las casas unifamiliares. De hecho, se vendieron más casas. El porcentaje de viviendas que eran casas unifamiliares no tenía precedentes, o sea, había llegado a máximos. Si bien es cierto que a partir de entrar en el 2020, esa tendencia tiene aspecto de empezar a cambiar otra vez. Y Ferran, ¿tenéis identificado si el tema de las placas solares es un incentivo, por ejemplo, a la hora de comprar o de mirar una vivienda? Pero me gustaría decirte que sí, pero te diría que desgraciadamente no. O sea, desgraciadamente la certificación energética de momento no es uno de los valores, o sea, cómo es el consumo de una casa, cómo es el consumo de una vivienda, cómo es el consumo de un piso, aunque obviamente es una información que por ley tiene que estar introducida en las fichas de nuestro portal, porque es obligatorio informar en los anuncios de vivienda qué certificación energética existe. Aunque nosotros obviamente damos la posibilidad de añadir unas descripciones estupendas, no solo escritas, sino también a través de
caracterizaciones, donde puedes añadir todo este tipo de caracterización. A día de hoy el uso de placas solares y el coste energético que tiene una vivienda no es un valor diferencial. Sigue siendo un valor diferencial, como decía antes, pues cuánto cuesta, dónde está y qué características tiene. Me refiero a espacios, a habitaciones. Entonces ya entras en lo que decíamos antes, si tiene jardín, si no tiene jardín, etcétera, etcétera. Yo creo... ¿Me puedes dejar que te interrumpa y le hago yo una pregunta a Sí, Ferran? de hecho sí iba a dar paso, sí, cuéntame. No, porque me interesa mucho, pero es que me ha pasado hoy algo parecido en mi familia, que estaban preguntando si ponían gas, la cometida del gas, porque en una comunidad de un piso que alquila mi abuela han ofrecido poner gas, ¿no? Y he pensado, pues no puede ser, o sea, es que a lo mejor la gente, nos corregirá Ferran, pero aún la gente además relaciona gas con más barato, entonces seguramente piden que la casa tenga gas, porque eso lo pides cuando en un piso de alquiler, ¿no? Tiene gas, ¿no? Porque asocias que es más barato que la electricidad, ¿no? Que es verdad que ahora mismo... Y también asocias gas con calefacción. Es decir, al final dices, calefacción, gas, cocina sí que puede tener un vitro o lo que sea, pero gas, calefacción y ducha. Claro. Entonces yo creo que hace falta mucha labor de concienciación y yo pido a pisos.com como gran portal que la haga, de decir, es que tenemos que electrificar la demanda. O sea, porque esa electricidad vendrá de renovables o vendrá de autoconsumo, pero bueno, vendrá de renovables que las podemos sacar y construir y generar energía en España. Entonces no seremos dependientes energéticamente y encima no consumiremos, porque el gas no consumimos CO2, ¿no? O sea, porque al final el gas ni es autóctono, estamos sometidos a los vaivenes y encima es fósil. O sea, que al final hace falta mucha labor didáctica porque la gente aún identifica efectivamente gas con calorcito, con buen calor, ¿no? Y con más barato que la electricidad. Entonces hace falta mucha labor didáctica ahí, porque a mí me ha sorprendido que hoy en mi casa estuviéramos pensando en que si es inquilino, que sí que vamos a poner gas. Digo, no, hay que electrificar. Yo no te diré que todos nos sustituyamos ahora si ya tienes la caldera de gas. Pues si no tienes gas, no lo pongas, porque además todo va a ir penalizando poco a poco el gas al final, porque lo que queremos sea incentivar las renovables y ahí va la factura de la luz. Ahora es verdad que justo es un momento que no lo vamos a ver, pero al final el gas y la gasolina irán subiendo y la electricidad irá bajando. O sea que a lo mejor te parece que el gas hoy es más caro, pero en 2 o 3 años ya empezaremos a ver otras diferencias. Pisos.com tiene que hacer una campaña respecto a la electricidad. Dejamos ahí la petición, Ferran. Ahí queda. Ahí estaremos. De hecho ya digo, no solo desde pisos.com, sino ya desde las administraciones públicas y como consecuencia todos los medios. Estoy seguro que el próximo año, 2 años, las energías renovables y la sostenibilidad, por suerte, estarán en el centro del debate. Está claro que el melón este que habíamos abierto, como yo digo, la conclusión es que hace falta una labor aquí común desde todos los ámbitos, ¿no? Para comunicar mejor, para hablar más y mejor del sector, ¿no? Sin duda. Como tenemos que ir un poquito ya cerrando, porque esto da para mucho y podríamos estar aquí horas y solo tenemos 1 hora, desgraciadamente, no sé si me podéis decir, cada uno de vosotros en vuestro ámbito, ¿qué os gustaría o qué previsiones un poco tenéis? Pues por ejemplo, Ferran, con el tema de los pisos, mirando un poco al futuro, me gustaría para acabar, pues ¿cómo crees tú un poco que se va a mover ahí el sector? Víctor, también, ¿qué previsiones un poco tenéis en Solarmente y qué esperáis? Y María también que nos cuente un poco, ¿no? Ferran, empezamos contigo. Si quieres, empiezo explicándote lo que me gustaría. O sea, lo que me gustaría es un poco que se retiraran estos defectos que hay en el sector inmobiliario desde el punto de vista de la eficiencia energética de las casas. O sea, que realmente la eficiencia energética de las casas tuviera importancia en el momento de comprar una casa. No solo eso, sino que también, como estoy pidiendo que la gente le dé importancia, pues también que los proveedores de servicios, que las empresas que se dedican a ofrecer este servicio y a introducir viviendas en ese camino del cambio energético, pues que también obviamente pues hicieran un trabajo didáctico y de acompañamiento que permitiera hacer ese cambio de una manera suave
Y pediría también a las administraciones públicas que facilitaran que en las grandes ciudades fuera más sencillo esa instalación de placas solares en comunidades. Y ya para terminar, ya un poco en lo que estaba diciendo Víctor, que me parece un proyecto muy interesante, que de particular a particular se pueda abrir un nuevo mercado que sea el de venta de excedente de electricidad. Con todo esto podemos hacer un paquete y esto es lo que yo pediría. Tenemos ya la lista de deseos hecha, Ferran. Víctor, ¿qué quieres añadir? Cuéntanos. Sí, pues hablaste de proyecciones o de previsiones y es verdad que en Solarmente no funcionamos así porque, bueno, como María lo dijo, si no necesitamos 74 años, ¿sabes?, para alcanzar el nivel de Alemania. Así que miramos un poco más los objetivos para combatir el cambio climático, ¿sabes?, para 2050 y 2030. Y empezamos ahí y mirando, ok, ¿cómo alcanzar a una solución 100% eficiente para solucionar el cambio climático? ¿Y qué tenemos que hacer desde un punto de la industria energética para alcanzar? Y entonces, en vez de decir, ok, vamos a aumentar de un 10% nuestro crecimiento anual, no, miramos como, ok, hay 2 millones de viviendas unifamiliares que van a producir y almacenar su propia energía limpia y tenemos que desarrollar la tecnología para permitir a esta gente de hacer eso. Así que es más nuestro punto de vista, un poco demasiado optimista, pero sí. La importancia de la tecnología, Víctor, en todo esto, claro. Sí, sí. Muy importante, eso es. María. Nada, yo iría un poco también como Ferran diciendo más mi deseo, ¿no? Entonces, mi deseo sería, en una situación, ¿no?, en un contexto actual donde nadie deseaba ni nadie esperaba un precio de la electricidad tan alto, ¿no?, que al menos de esta, como de todo lo malo salga algo bueno, entonces que espero que la cultura energética del país suba un poco, ¿no?, y que la gente en estos próximos meses entienda que las energías renovables y concretamente el autoconsumo o la energía solar es la mejor herramienta que tenemos autóctona para bajar el precio de la luz. Bueno, hoy no tenemos el público muy interactivo, pero último minuto, si tenéis alguna pregunta lo podéis trasladar y si no, pues no os preocupéis, si no da tiempo ahora o no sale, pues ya se lo trasladaremos fuera de cámaras, como yo digo a los expertos. Recordar, muy importante, lo comentaba Víctor, decía de Solarmente, nosotros ponemos el foco también en la agenda, es muy importante dejar claro que todo el tema de la energía solar, la energía limpia, tiene que ver con el futuro al que tenemos que ir, que está en la agenda de Naciones Unidas, en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Qué importante es esta agenda y qué importante es que todos formemos parte de ella, muy importante. Bueno, pues si os parece, vamos a ir ya cerrando, que se nos echa el tiempo encima. Muchas gracias a los tres por estar aquí hoy, contarnos todas estas cosas, hacer este repaso por el sector. Gracias a María Colom, directora de Política Energética de la UNED. Gracias por habernos acompañado, María. Gracias, Sira. Gracias, Víctor. Gracias, Ferran. A ver si seguimos en contacto. Gracias también, justamente, a Víctor Gatrenier, cofundador de Solarmente. Gracias, Víctor, que han sido los encargados también de organizar, de dar vida a este webinar. Gracias, Víctor. No, gracias a vosotros. Y gracias también a Ferran Font, que es director de estudios y portavoz de Pisos.com. Gracias, Ferran, también por haber estado hoy. Gracias a todos, ha sido un placer estar aquí este rato. Bueno, y a vosotros, a los que estáis también ahí viéndonos, deciros para despedirnos que está claro, lo comentaba justo ahora, que si queremos encaminarnos hacia un planeta más sostenible, pues el futuro de la energía tiene que ser verde. Estaréis de acuerdo conmigo, tiene que ser limpio y ahí la energía solar juega un papel clave. Tiene que ser una apuesta unánime de toda la sociedad y el momento es ahora y ahora más que nunca. Así que muchas gracias, gracias a los tres de nuevo por participar, gracias a los que habéis estado ahí. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias.